Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Mide y Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse, si es que pueden ser medidos. 28 días para que los datos de nuestro negocio se borren como lágrimas en la lluvia. Y hoy os traemos un webinar en el cual os vamos a hablar de esos informes que nos van a hablar sobre la lealtad, fidelidad de nuestro tráfico, que no son otros que los informes de retención. Vamos a por ellos. En no pocas ocasiones nos centramos en adquirir nuevos usuarios sin pensar en lo verdaderamente importante que resulta fidelizar a los usuarios y clientes que ya tenemos. Para entender esto bastan algunas cifras. Según un estudio realizado por la consultora Frederick Reichen de Bain, espero que lo esté pronunciando bien, incrementar la retención de clientes en un 5% puede aumentar los beneficios de una empresa entre el 25 y el 95%. Según otro informe, en este caso de la consultora McKinsey, se muestra que de media retener un cliente existente es hasta 25 veces más barato que adquirir uno nuevo. La empresa de investigación de mercado Gartner ha afirmado que el 80% de los ingresos futuros de una empresa provendrán del 20% de sus clientes existentes. Pues bien, como veis, la retención de nuestros clientes, ser capaces de fidelizarles, de hacer que vuelvan a nuestra página web, de hacer que compren de nuevo en repetidas ocasiones en nuestro e-commerce, es realmente importante. Y en GA4 vamos a tener un informe, el informe de retención, que se centra exclusivamente en entender esta realidad. Los informes de retención tienen la particularidad de que no son tan fáciles de entender como los informes estándar de la herramienta, donde todo es bastante sencillo. En este caso, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo en entender algunos de los conceptos que se muestran en estos informes. Este primer informe de overview es bastante sencillo. Nos va a mostrar, por un lado, los usuarios nuevos. Usuario nuevo es un usuario que nos ha visitado por primera vez en este periodo de tiempo, que no nos conocía antes. Bueno, y en este gráfico timeline vemos la evolución de los usuarios nuevos. Además, podemos también analizar qué ocurre con los usuarios recurrentes, los usuarios que vuelven, esos usuarios que ya nos conocen y que vuelven a nuestra página web. Tal vez porque hemos causado en ellos una buena impresión, porque nos recuerdan, porque nuestros productos satisfacen una necesidad suya y para ellos es gratificante y sencillo volver a nuestro negocio para seguir comprando. Pues bien, esta gráfica resume esta información. Si nos vamos más abajo veremos algunos paneles y en estos paneles nos va a hablar sobre el concepto cohorte o cohort. El cohorte representa un conjunto de usuarios que comparten una característica común. En este caso, este cohorte no es otro que la fecha de adquisición, es decir, la fecha en la cual nos han conocido. Para entender este informe, este primer panel, User Retention by Cohort, retención de usuarios por segmentos o por fecha de adquisición, fijaros, simplemente vamos a ponernos aquí y veremos que la gráfica nos va a mostrar siempre tres líneas. La primera línea nos muestra la retención tras un día, la segunda línea nos muestra la retención tras 7 días y la tercera la retención tras 30 días. Pues bien, vamos a ver cómo funciona esto. Fijaros, vamos a ponernos en este caso, en este punto. Fijaros que este punto está representando el domingo 5 de marzo. En este caso estamos agregando, mostrando todos los usuarios que nos han conocido por primera vez el 5 de marzo. Y esto nos está diciendo lo siguiente. Este segmento de usuarios que nos conoció el 5 de marzo, tal vez por una campaña que hicimos, por una acción de marketing o simplemente por casualidad, pues bien, al día siguiente de todo el conjunto de usuarios, solamente el 3% volvió. A los 7 días, tan solo volvió el 0,3%. Y a los 30 días, solamente el 0,2% de esos usuarios que nos conocieron el 5 de marzo han vuelto. De alguna manera, esta gráfica nos muestra la calidad de la fecha de adquisición de usuarios. Si vemos fechas en las cuales la retención de los usuarios, es decir, los usuarios siguen volviendo 7 días después o 30 días después, veremos que la calidad de ese tráfico que adquirimos ese día es muy buena. También es cierto que cuando estamos analizando la retención, muchas veces vamos a tener que luchar contra los elementos, contra la naturaleza de nuestros negocios.
En muchas ocasiones nuestros negocios son un one shot, es decir, los usuarios llegarán, cubriremos sus necesidades y tal vez no vuelvan. En estos casos, este tipo de informes poco valor nos van a ofertar. Sin embargo, si nuestras páginas o nuestros negocios están orientados a fidelizar el tráfico, pongamos por ejemplo un medio de comunicación en el cual queremos que la gente siga conociendo y consumiendo nuestros contenidos, pues bueno, estos informes pueden ser de mucha utilidad. El informe de la derecha, User Engagement by Core, es muy similar. En este caso no nos va a hablar solamente del porcentaje de usuarios que han vuelto, sino de su engagement. ¿Cuánto tiempo están interactuando con nuestros contenidos? Pero la lectura es análoga, fijaros. Si nos ponemos en este día, pongamos, pues vamos a ponernos aquí, por ejemplo, en esta fecha, el 24 de marzo, en este caso nos está diciendo, pues bien, de los usuarios que adquirimos el 24 de marzo, a los 7 días su interacción ha sido de 2 minutos con 15. El día siguiente de adquirirlo, su interacción fue de 2 minutos también con 15, pero a los 30 días realmente ya no estaban interactuando con nuestros contenidos. Como veis, en este caso volvemos a analizar la calidad del tráfico que hemos adquirido, pero en este caso en base a su comportamiento, a cuánto tiempo están interactuando con nuestros contenidos. Si bajamos un poquito más abajo, aquí vamos a ver otra gráfica, en este caso titulada como User Retention o retención de usuarios. Y de nuevo es necesario que entendamos cómo funciona la gráfica para poder analizarla correctamente. En este caso, fijaros, nos va a agrupar a todos los usuarios nuevos que nos han descubierto en este periodo de tiempo. En concreto, en los últimos 42 días. Tened también en cuenta que estos informes son siempre sensibles al periodo que estemos manejando. Es decir, el último día que hayamos seleccionado, pues en este caso nos mostrará los que ha ocurrido los 42 días anteriores. Pues bien, lo primero que va a hacer Analytics es coger solamente los usuarios nuevos de este periodo. Todos los usuarios que nos han descubierto por primera vez en este periodo. Y a continuación los va a juntar. Los va a juntar para analizarlos de manera común. Y lo que nos va a decir es lo siguiente. De todos tus usuarios nuevos, evidentemente, que te conocieron, el día que te conocieron, pues el 100% accedió a la página web. Esto es una obviedad. Pero a continuación vamos a irnos qué pasó al día siguiente. Y fijaros, lo siguiente que nos dice es, de todos los usuarios nuevos que os han conocido en este periodo de tiempo, solamente el 3,8% nos ha seguido visitando al día siguiente, día 1. Y si seguimos haciendo el análisis, veremos que a los 2 días solamente el 1,5% de los usuarios nos visitó. Y así sucesivamente podemos ver cómo va cayendo la retención de usuarios. Esto nos vuelve a mostrar la capacidad de nuestro negocio para fidelizar nuestro tráfico. Pero fijaros que son gráficas que son un poco complejas de comprender, porque tenemos que entender que está agrupando todo este segmento de nuevos usuarios. Y vemos una visión global de todos nuestros nuevos usuarios. Y vemos cómo va cayendo esa retención de usuarios. La siguiente gráfica es exactamente igual. Agrupamos todos los usuarios nuevos en este periodo de tiempo y lo que nos va a decir es cómo va decayendo su interacción con el sitio. Es decir, cómo van dejando poco a poco de interactuar con nuestros contenidos, ya sea porque no les dejó de interesar o ya sea porque simplemente la naturaleza de nuestro negocio es incompatible con la retención de usuarios. Por poneros un ejemplo, imaginaos que vendéis relojes de lujo. Pues bueno, es muy raro que tengáis usuarios que están todos los días comprando relojes de lujo. Lo más probable es que os visiten, mediten, tal vez os vuelvan a visitar, compren el reloj y después de comprarlo lo luzcan orgullosamente en sus muñecas, pero no tengan necesidad de volver a vuestra página web tal vez hasta el año siguiente para comprar otro reloj. Por eso os quiero decir que estos informes son siempre relevantes en función de la naturaleza del negocio. Y aquí fijaros que tenemos el último panel que nos habla del Lifetime Value. Nuevamente tenemos que entender qué significa el Lifetime Value, que no es otra cosa, en este caso, que los ingresos de un usuario a lo largo del tiempo de vida del mismo. Pongamos un ejemplo. Un usuario llega a nuestra página web y hace una compra. Ese es un usuario nuevo que hace una compra, nos ha dejado un valor económico en nuestro negocio. Pero tal vez ese usuario
a lo largo de su vida sigue haciendo pequeñas compras o grandes compras, con lo cual su lifetime value irá incrementándose. En este caso volvemos a tener lo mismo, nos está diciendo en este periodo de tiempo los usuarios nuevos cuál ha sido su lifetime value, es decir, en este periodo de tiempo, en concreto fijaros que nos está hablando los últimos 120 días a partir del 2 de junio, pues bien, ¿cuál es el lifetime value de los usuarios nuevos? Es decir, cómo los usuarios nuevos que hemos adquirido en este periodo de tiempo, poco a poco van dejándonos cada vez más dinero, más dinero, más dinero. Aquí lo tenéis, ¿no? Hasta que llega un momento que se estabiliza, ¿no? Aquí vemos al final que como máximo estamos teniendo pues un lifetime value de 1,29 dólares. Es decir, por cada usuario nuevo estamos consiguiendo a lo largo de 114 días que nos dejen 1,29 euros. Esto es importante sobre todo en negocios en los cuales hay una suscripción o en los negocios en los cuales puede haber una compra recurrente. Los usuarios están comprando y su lifetime value se va incrementando, ¿no? Pues bueno, esto es un poco lo que vamos a poder ver en este informe. Como veis, estos informes de retención, si llegamos a entenderlos, pueden ser realmente útiles para conocer la capacidad de fidelización de nuestro negocio y cómo los usuarios recurrentes, a partir de una fecha de adquisición, nos están dejando dinero y están volviendo a interactuar con nuestros contenidos y de alguna manera se sienten cómodos y felices con nuestro negocio.